Le pido por favor que vaya al libro de Hechos, el capítulo 11, y quiero leer con ustedes los versículos 22 y 24. Hechos capítulo 11, versículos 22 y 24. Vamos a leer, dice la palabra del Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Oremos en esta mañana para bendecir su palabra. Padre celestial, gracias te damos por este tiempo y por esta preciosa mañana, Señor, que nos permites estar en tu casa, bendito Dios. Gracias, Señor, por el privilegio. Gracias, Señor, por la bendición. Gracias, Señor, por este gran amor que podemos sentir en familia, Señor. Pero ahora, hoy nos disponemos también a escuchar tu voz, a preparar nuestros corazones y estar atentos, Señor, con nuestros oídos a lo que tú tienes para hablar a nuestras vidas. Gracias, bendito Dios. Y dejamos todo en tus manos, pidiéndote, Señor, que seas tú quien hable a tu pueblo en este tiempo. En el nombre de Jesús oramos así. Amén y amén. Muy bien, este mes hemos estado tocando o seguimos tocando una serie de temas muy importantes, justamente en el énfasis de desarrollar la visión de plantar iglesias, ¿verdad? Qué interesante es esto. Y lo cierto es que a todos nosotros nos compete poder tener un poco más de información y de alcance, y sobre todo también entender que esto es algo bíblico. Esto es algo que no nace como un deseo de querer abrir más iglesias por abrirlas, sino que es parte del desafío de Dios para su iglesia, que se va instaurando, que siga multiplicándose, que siga abriendo otros lugares, otros espacios, para que esos nuevos creyentes o incluso el alcance hacia nuevos creyentes pueda darse a través de justamente esta estructura o este organismo que es la iglesia del Señor. Creo que cuando hablamos de plantar iglesias, podríamos fácilmente hablar incluso como ejemplo de nuestra propia iglesia aquí en Cono Norte, Callao. Esta iglesia en los primeros años también fue una plantación de iglesia, es decir, comenzó como un movimiento en donde algunos creyentes y otros que se iban sumando y iban creyendo al Señor, pues comenzaron a formar este gran cuerpo y esta gran familia que hoy conocemos y que hoy vemos aquí en Cono Norte, Callao. Para aquellos que de repente nos visitan en los últimos años o quizá incluso para aquellos que nos visitan por primera vez, déjame decirte que esta iglesia no siempre fue así, no siempre nació de miles de personas que se reunían juntos y tenían todas las facilidades o todos los beneficios, ¿no? De un asiento cómodo, de repente de aire acondicionado en el verano y el calorcito de estar juntitos aquí, ¿no? En un lugar cerrado en el invierno, ¿no? Porque hay iglesias que no tienen techo también, cabe resaltar, ¿no? Hay lugares en donde se hace justamente iglesia en lugares despejados y completamente abiertos, en zonas inhóspitas, puede ser incluso en nuestro propio país o en el mundo entero. Pero lo cierto es que la plantación de iglesias es necesaria para poder alcanzar con el mensaje del evangelio a lugares que aún todavía no ha llegado la palabra del Señor. Y creo que Dios ha puesto una visión de plantación de iglesias en el corazón de su siervo, nuestro pastor, pero también en sus líderes de esta iglesia, para que corramos en esa misma dirección. Y creo que esto no debería ser una labor o un trabajo o un compromiso de algunos, sino de todos nosotros. Todos nosotros deberíamos sentirnos desafiados a poder ser parte, ya sea dando, ya sea orando, ya sea sumándonos con nuestros esfuerzos, capacidades o dones para poder hacer real las plantaciones de iglesia que vendrán más adelante. Yo creo que tanto como yo lo siento en mi corazón, usted también, de que este nuevo desafío ahora de plantar la iglesia en Rosaluz va a ser realidad y el Señor se va a mover, pero lo va a hacer real a través de muchos de nosotros. Amén. Es decir, va a usar nuestras oraciones, va a usar nuestras fuerzas, va a usar nuestros recursos para que eso pueda cumplirse, para que eso pueda hacerse realidad. Así que la labor de la plantación de iglesias no recae en un grupo específico de personas solamente, sino en toda la iglesia enviadora también. Y creo que todos necesitamos sentirnos parte de esto para poder sumar en este desafío. Pero hoy quisiera hablarles de manera muy específica sobre el perfil del plantador de iglesias. Y creo que a medida que los meses han ido pasando,
Yo he tenido la oportunidad de seguir adquiriendo y sigo adquiriendo experiencia y también conocimiento, sigo aprendiendo, porque es algo que creo que todos nosotros necesitamos, pero lo más importante, mi hermano, y quiero comenzar recalcando esto, es que debemos tener un corazón dispuesto a que Dios haga la obra en nosotros. Si nosotros no dejamos que Dios se manifieste, haga su obra y trabaje en nuestros corazones y nuestro espíritu, nos moldee, entonces nunca podremos ser efectivos y sobre todo tampoco causaremos un impacto en este mundo. Si usted y yo queremos realmente causar un impacto, causar una conmoción, comenzar a evangelizar y predicar y convertir y ver muchas personas que se convierten a los pies de Cristo, esto se hará no en nuestras fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Entonces necesitamos decirle al Señor: Dios, yo me dispongo delante de ti. Te entrego mi corazón y mi vida y úsame para la gloria de tu santo nombre. ¿Cuántos pueden decirle eso en este tiempo? Creo que eso es importante. Si usted comienza con esa disposición, créame que eso puede ser el mejor primer paso que todo futuro plantador de iglesia podría tener. Creo que habría muchas cosas que necesitaríamos enfatizar sobre un plantador de iglesias, pero hablemos primero un poco y de manera muy breve sobre la plantación de iglesia. ¿Qué implica? Muchas veces pensamos que abrir una nueva iglesia o plantar una nueva iglesia es simplemente buscar un local y de repente una ruma de sillas y por ahí ponerlas en su lugar y comenzar a invitar a personas para que lleguen al culto, ¿verdad? Y lo cierto es que no funciona de esa manera. Puede ser una idea quizá muy simple o sencilla de que la concebimos de manera errónea, pero hay una labor muy fuerte por detrás de la planificación para poder plantar. Yo creo que la razón, por lo menos en nuestro país, por la que no entendemos muy bien este trabajo y también ha quedado desestimada porque ya no hay mucho movimiento de plantación, no hay mucho movimiento de aperturar iglesias que sean saludables, que sean cristocéntricas, pues recae en el error de que queremos abrir una iglesia como sea, muy precipitada y sin planificación. Pero creo que Dios nos ha dado la sabiduría, las herramientas para poder trabajar de manera ordenada. Usted sabe que la iglesia en el Polo no simplemente se abrió porque así, ¿no? El pastor dijo, bueno, en diciembre la abrimos para que celebren juntos Navidad todos. No, no fue así, sino que hubo un proceso mucho antes de donde se estuvo discipulando a las personas que vivían allá, donde se estaban visitando a las familias que estaban en ese lugar, se estuvieron conectando a las personas, estuvimos reuniéndonos en casa, mirando la transmisión de este culto y de esta manera comenzamos a agrupar a estas personas hasta establecer un cuerpo de liderazgo y posteriormente plantar esa iglesia. Creo que a veces uno piensa que, bueno, plantar una iglesia, bueno, si tienes problemas con tu pastor, anda y sal y planta una iglesia, ¿no? Eso pensamos de manera errónea, ¿no? Si de repente no te gustan cómo se hacen las cosas aquí, bueno, tú puedes plantar tu iglesia, no es fácil, ¿no? Búscate un local nomás y comienza un culto. Podemos pensar eso así, ¿no? Podemos creer que es quizá la forma más simple, ¿no? De repente dices, ¿quieres ser tu propio jefe? Planta una iglesia, no sé, pastor, eso es más fácil, ¿no? Y creemos que de pronto esto se va desestimando y no entendemos la labor, escúcheme, digna y honrosa que viene de parte de Dios para poder hacer toda esta labor que requiere mucho esfuerzo, mucho sacrificio y que de hecho va a requerir mucho de nuestra disposición, ¿no? Creo que hoy en día vemos iglesias que se plantan sin ningún propósito. Si usted se da cuenta, en nuestra ciudad, por lo menos en Lima, es muy fácil observar que hay muchas iglesias, ¿no? Muchas iglesias. Por donde quiera que vamos, encontramos una iglesia, por alguna esquina, por alguna cuadra, por algún barrio, por algún vecindario, por alguna zona, por ahí podemos encontrar una iglesia. Pero el problema no está en la iglesia. El problema en realidad está en el perfil del plantador de esa iglesia. El problema es que muchas veces las personas que plantan la iglesia son las personas incorrectas y sobre todo también con las intenciones incorrectas. Y nosotros necesitamos evaluar esto, porque el desafío para cada uno de ustedes en este momento es que podamos tener claridad sobre lo que implica para una persona el hecho de sumarse en este compromiso y hacer la obra del Señor, pero también hay que recalcar áreas importantes de poder ser un plantador de iglesias. Creo que podemos pensar erróneamente que cualquiera puede plantar una iglesia y que es muy sencillo. De repente se te ha venido a la mente, yo podría plantar una iglesia, yo podría, ya sé suficiente de la palabra, ya sé suficiente de las escrituras, yo puedo dirigir todo lo mismo que se está haciendo ahí, yo lo puedo hacer. Y lo cierto es que si alguien pensara de que cualquiera o todos pueden ser plantador de iglesia, la respuesta sería
no, un no rotundo. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, no porque yo lo digo ni porque el pastor lo dice. Y mira lo que dice Romanos capítulo 12, versos del 4 al 6. Dice, así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Pero dice, mira, Dios en su gracia nos ha dado dones, ¿qué cosa? Dones diferentes para hacer bien todas las cosas, determinadas cosas. Es decir, el Señor ha capacitado a algunos de nosotros para poder hacer esta labor y a otros para hacer una labor diferente. Es decir, el Señor a cada uno de nosotros, según su gracia, nos ha dado dones diferentes. Tú y yo somos muy diferentes, pero en la unidad está justamente esa perfección de poder trabajar juntos y de poder hacer realidad todo lo que demanda el hecho de poder ser y hacer una iglesia. Creo que muchos de nosotros necesitamos entender de que Dios no siempre te va a llamar a lo mismo que a todos, sino que Él tiene una tarea específica para ti. Y ahora necesitas descubrir y necesitas acercarte a Dios para que Él te muestre cuál es su plan para tu vida. ¿Qué es lo que Él quiere hacer a través tuyo? De repente no vas a ser un plantador de iglesia, pero Dios quiere usarte para que puedas formar un grupo en el trabajo que pueda ser transformado por el poder del evangelio. De repente no vas a ser un plantador de iglesia, pero Dios quiere usarte como un instrumento para bendecir a toda tu familia y que todos ellos lleguen a conocer al Señor. Pero lo cierto es que todos necesitamos estar atentos a saber cuál es la labor con la que Dios nos ha encomendado y poder conocer bien nuestro perfil. Saben, no pude encontrar un dato tan preciso por falta de estudios, justamente, porque no hay muchos estudios sobre la iglesia evangélica en general. No hablo solo de la Alianza Cristiana y Misionera, sino en general de todas las denominaciones y todas las agrupaciones en nuestro país, porque es muy poco los estudios que se realizan. Pero uno de los últimos que se hizo de manera muy vaga y quizá con muchos errores, pueden aproximar que hay un poco más de 18,000 iglesias evangélicas en el territorio nacional, en todo el Perú. ¿Está bien? 18,000 iglesias en todo el Perú. Si usted ahora hace una división muy simple de la cantidad de habitantes y la cantidad de iglesias, usted se va a dar cuenta de que cada iglesia, si es que todos quisiéramos de repente estar en una iglesia, cada iglesia debería tener un promedio de un poquito más de 1,700 personas. Cada iglesia debería tener un promedio de 1,700 personas. Pero eso significa tener un grupo tan grande que muchos de ellos también se dispersan. No sé si usted se ha dado cuenta, pero estamos aquí incluso un grupo muy grande y a veces no nos cruzamos los unos con los otros. A veces no nos vemos. Podemos estar en el mismo lugar, pero no sabemos si hemos venido, si hemos asistido. Y es por eso de que es tan importante que más iglesias se abran para que se tenga una mejor oportunidad de discipulado, de crecimiento espiritual, de madurez espiritual y sobre todo también de desarrollo en la administración de dones y talentos. Creo que eso es algo que el Señor nos está mandando y debemos hacerlo de la manera correcta. Pero ¿sabe qué es lo más interesante de todas estas iglesias? Es que según la Confraternidad Peruana de Pastores Evangélicos, al hacer un estudio de justamente todos los plantadores de iglesias y los encargados de estas iglesias, resultó que solamente, escúchame, de estas 18,000 iglesias, que podríamos hablar de 18,000 pastores, plantadores que formaron, que están ahí dirigiendo esa iglesia, solo el 15% de estos 18,000 pastores tienen preparación teológica. Es decir, que conocen de manera correcta, precisa el evangelio y que saben enseñarlo, que lo dominan y que obviamente no van a transgredir las escrituras para desviar el camino hacia algo que sea de su propia conveniencia. Porque esto es algo muy, muy, muy común en estos tiempos, ¿verdad? Vamos a una iglesia y podemos estar escuchando 1,001 cosas, pero menos la palabra de Dios. Podemos estar en una iglesia o en una pseudo iglesia que lo cierto es que de iglesia no tiene absolutamente nada más sino un club social o una reunión social en donde eres inspirado, en donde tu moral es quizá afectada, animada para poder hacer lo correcto, pero nunca hablan de la redención, nunca hablan del perdón, nunca hablan de la necesidad de que nuestros corazones se rindan por completo delante de Jesús y que podamos ser santificados todo el tiempo. Y eso es algo muy importante con lo que debemos tener muchísimo cuidado. Por eso es tan importante el perfil del plantador de iglesia. Puede que ahora no lo seas, puede que ahora quizá no creas que sea para ti, pero ¿qué tal si Dios en algún momento te llama a poder ser usado
en sus manos para plantar una iglesia o simplemente para comenzar un grupo. O incluso también aquellos que son tutores o cotutores o supervisores que están a cargo de un grupo familiar y no saben cómo desarrollar o qué características deberían tener para poder, para poder desarrollarse de manera correcta dentro de todo lo que hacen en medio de las personas o con la iglesia del Señor. Si habláramos de nuestra denominación, la Alianza Cristiana y Misionera del Perú tiene un poco más de 414 iglesias y la Alianza Cristiana y Misionera del Polo ha sido una de las últimas en fundarse en esta iglesia misión. Y la verdad es que es una gran bendición poder ver cómo el Señor nos está usando para poder seguir llevando el evangelio, la palabra de verdad, a muchos lugares. Y el Señor está levantando a hombres y mujeres. Escúchame, estamos convencidos de que Dios tiene un plan especial para su iglesia en Cono Norte, Callao, porque está levantando una generación que va a estar lista para poder salir a las naciones y para poder llevar su mensaje de salvación al mundo entero. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y creo que nosotros necesitamos entender la gran necesidad que hay hoy en día de que podamos tener en claro cuál debe ser el perfil, cómo debe ser la preparación, qué deberíamos tener, cuáles son las implicancias para alguien que quiere comenzar una iglesia o cómo debería verse a alguien que lo hace de manera correcta. Si habláramos de un especialista, un experto en plantación de iglesia y entrenamiento de plantadores, podríamos hablar de un hombre llamado Tim Keller. Él ya falleció, pero él dejó un movimiento de plantación de iglesia muy impresionante en los Estados Unidos que hoy en día se está replicando en el mundo entero. Y sabes, en una entrevista le hicieron una pregunta muy interesante. ¿Cuáles eran las cualidades que se deben buscar en un plantador de iglesias? ¿Cuáles deben ser las cualidades que se deben buscar en un plantador de iglesias? Y él menciona estas 4. Primero dice, debe ser una persona sociable. Tiene mucho sentido, ¿cierto? ¿Te imaginas a un cristiano que quiere comenzar un movimiento de revolución, de impacto, de plantación de iglesia, que ande todo el día con la cara estirada, triste por la calle, como si no tuviese sentido, como si los ánimos le pesaran, como si sonreír fuese una cuota más para pagar al banco, ¿no? Es decir, o sea, no hay alegría que desborde en nuestro corazón y nosotros debemos ser personas sociables, debemos impactar con nuestro afecto, con nuestro amor, con nuestra manera de ser a los demás. Si de verdad queremos cambiar o queremos ser parte del cambio en este mundo, debemos comenzar por nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si no comienzas por tu propia vida, entonces en vano es todo el esfuerzo que quieras hacer por los demás. Pregúntate a ti mismo si realmente quizá estás siendo la persona correcta que viva y refleje el carácter de Cristo en todo lo que hagas. Y mucho de esto habla sobre el gozo. ¿Hay gozo en tu corazón? ¿Eres una persona relacional o de repente te aburre estar con la gente? ¿Te aburre de repente conectarte con los demás, hablar con las personas? No quieres contarle las cosas que estás pasando, no quieres hablar de manera quizá libre, vulnerable también de lo que estás atravesando. Pero para ser un plantador necesitas ser una persona sociable. ¿Sabes? Yo me considero una persona un poco introvertida, la verdad. ¿Está bien? Si me hablas no te voy a hablar. Mentira, no, sí te voy a hablar. Pero a veces me ha costado, muchas veces en ese sentido, abrir mi corazón. Pero en los últimos meses he aprendido muchísimo a poder desarrollar esta característica en mi propia vida también. Si uno quiere ver cómo la palabra del Señor va a hacer efecto en la vida de los demás, también necesitamos ser buenos comunicadores de esa palabra, de ese mensaje. Y si ese mensaje es de amor, de gozo, de salvación, ¿te imaginas que uno que lo esté comunicando lo haga con aburrimiento? Que lo haga de repente sin gozo, sin alegría, sin de repente toda la energía que debe ser, ¿no? Porque muchos de nosotros podemos decir, bueno, sí, Jesús murió en la cruz, ¿no? Y sí, resucitó al tercer día, amén, ¿no? Pero tiene que haber pasión y convicción, ¿no? Cristo Jesús puede ser el Señor de tu vida. Él puede salvarte. Él es la única esperanza. Él es el único camino. Él es la verdad. Y tienes que creer en Él. Mira cómo Él ha transformado mi vida. Mira cómo Él ha transformado mi corazón. Mira cómo Él ha transformado mi familia. Me sacó de donde estaba y ahora ya no sufro más. Puedo pasar mucho dolor. Puedo tener aflicciones. Puedo tener problemas aún. Pero en Cristo encuentro mi refugio. En Cristo encuentro esperanza. Y hoy mi corazón ya no anda turbado, sino que está lleno de paz y gozo porque Él vive en mi corazón. Tú tienes que ser un buen comunicador de la palabra. Tienes que caminar cada día transmitiendo las verdades que puedan dar a conocer a ese Cristo y a ese Jesús a quien nosotros servimos.
Segundo, que tenga don de evangelista. Tiene que ser alguien que comunique bien el evangelio. ¿Te imaginas que nosotros seamos cristianos, creyentes, hablando incluso en general solamente de creyentes, que no sepan bien explicar el plan de salvación y de redención? Que no sepamos las escrituras, que no sepamos los textos bíblicos que nos permitan poder traer esta salud, esta vida, este mensaje de esperanza a aquellos que están perdidos. Necesitamos este entrenamiento. Y creo que es importante que lo podamos desarrollar cada vez más y más. El tercero es, dice Tim Keller, debe ser mejor que los predicadores promedios de la ciudad. Tiene que hacer una primera buena impresión. Eso es algo que él lo dice como un especialista, pero es real. Una persona va a ir a la iglesia también por la enseñanza bíblica que se da desde el púlpito. Y si obviamente es una enseñanza que de pronto no es preparada, no es asertiva, no es estudiada, entonces no va a haber tampoco un cambio y un impacto en la vida de los demás. No podemos pensar, obviamente hay siempre un estudio detrás, hay una preparación por detrás en los predicadores. Y Tim Keller dice que justamente los plantadores de iglesias necesitan ser mejores que el promedio de los predicadores de esa ciudad. Y lo cuarto es que debe tener iniciativa, debe ser alguien con iniciativa, con mucha disposición para poder rendir cuentas, para entrenarse, para ser creativo con estas nuevas ideas. Eso es lo que dice este especialista, pero quiero ir rápidamente a 3 puntos importantes que creo nosotros necesitamos, que lo vamos a ver en la vida de Bernabé. Y justamente lo hemos leído en Hechos capítulo 11. Miren lo que dice Hechos capítulo 11 versículo 22. Dice: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaban en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Y déjame decirle qué es lo que estaba pasando. Los discípulos habían sido esparcidos y ellos comenzaron a predicar a donde iban. Los versículos anteriores dice que fueron a Chipre a poder compartir, pero después también los llevaron hasta Antioquía, y estos estaban comenzando a predicar la palabra del Señor y muchos creyeron en el Señor. Y ahora este grupo de creyentes no tenía una iglesia, no tenía un lugar. Entonces justamente esta noticia llega hasta la iglesia que estaba en Jerusalén y ellos envían a Bernabé para que pueda plantar justamente esta iglesia en Antioquía, o que pueda ver el movimiento que justamente estaba pasando en esta ciudad. Y sabes, uno de los primeros puntos que necesitamos evaluar, que es clave en un plantador de iglesia y que creo que nosotros debemos seguir este ejemplo, es ser obedientes al llamado. Mira lo que pasa con el mismo Bernabé. Él escucha el llamado que recibe de parte de la iglesia de Jerusalén y él no levanta un pero. ¿Te das cuenta? Él no levanta una excusa. Él no dice: no estoy preparado, no estoy listo, tengo trabajo, tengo cosas, tengo aún esto pendiente, no voy a hacerlo, no creo que sea esto para mí, sino que él decide obedecer al llamado. Sin ninguna excusa, sin ninguna objeción, sino que él atiende de manera inmediata. Y creo que esto es muy importante para todos nosotros entender y recordar. En este lugar que no había iglesia, habían creyentes y era necesario enviar un plantador. Y esta cualidad o este punto del perfil en un plantador es importante, la obediencia al llamado. Mira lo que está ahí, por favor, en la diapositiva. Un plantador nunca se lanzará solo, sino que esperará respaldo y dirección divina. ¿Te das cuenta de lo que pasa con Bernabé? Bernabé no se envía él solo, sino que espera la confirmación de la iglesia de Jerusalén, el respaldo que van a tener sus autoridades. Y es más, los discípulos que habían ido para poder convertir, o mejor dicho, predicar la palabra del Señor en Antioquía, ellos no se autoproclamaron los plantadores o de repente los pastores de ese lugar, sino que comunicaron a las autoridades. Y esto es importante. La obediencia al llamado de Dios siempre se hará en orden y siempre vendrá por confirmación de nuestras autoridades. Un plantador está atento a la voz de Dios mediante las autoridades. Claro que sí, si nosotros queremos tener dirección, escúchame, de nuestro futuro, de lo que hay para nosotros más adelante, debemos rodearnos de personas, de pastores, de líderes, de autoridades a nuestro alrededor que nos den claridad cuál es el plan
para nuestras vidas también. Es decir, en primer lugar al Señor, pero luego para confirmación las autoridades pueden tener también para nosotros planes. Por ejemplo, yo sinceramente, cuando tenía 12 años en una escuela de entrenamiento misionero, yo recibí un llamado muy claro de parte del Señor. Tenía 12 años, hasta ahora recuerdo esa escena en donde estaba adelante en un escenario, postrado de rodillas y llorando y diciéndole al Señor: Señor, úsame a donde quiera que tú me mandes, donde quiera que tú me llames, yo voy a ir. Pero saben, nunca me imaginé que saldría de este lugar para ir a plantar otra iglesia. Nunca estaba en mis planes. No porque no quería, no porque no lo soñaba, no porque no lo anhelaba, sino que simplemente no estaba en el camino, no estaba en mi visión. Pero ¿sabes cómo pude darme cuenta de que esos eran los planes de Dios? A través de las autoridades. Dios puso esa convicción en el equipo pastoral, Dios puso esa convicción en el pastor principal, Dios puso esa convicción en muchas personas, amigos, personas que estaban a nuestro alrededor, en nuestro entorno, que confirmaron y dijeron: Dios, si Dios los está llamando, deben obedecer y deben avanzar. Y sabes, cuando esto pasó, esto me dio paz, porque no era una decisión que estaba tomando por mi propia cuenta, no estaba tomándola por emoción, por querer hacer. Sí, voy a estar lejos de mi papá, voy a hacer lo que yo quiera, voy a hacer mi iglesia a mi modo, voy a apagar la luz. No era así, sino era realmente decirle: Dios, quiero ser obediente a ti para poder cumplir tus planes en mi vida. ¿Sabes? Otro punto importante es: un plantador no titubea, sino que tiene convicción del llamado y obedece. ¿Sabes? No te digo que no tengas miedo, pero solo te digo que no te dejes gobernar por ese miedo. Porque más grande es Dios que está de nuestro lado, que va a dar la certeza y la seguridad en nuestro corazón de que si Él te llama, Él te va a acompañar a donde quiera que vayas. Si Él te llama para una obra y una tarea específica, si Él te llama para cumplir una promesa a través de tu vida, en tu familia, en tu casa, en tu hogar, Él la va a cumplir y solo necesitas obedecer al llamado de Dios. No titubees, no dudes, porque eso te va a impedir ver esa gloria postrera que vendrá en tu camino, que el diablo intenta que no la veas. Y sabes, si yo me hubiese puesto reacio a la idea de salir de mi comodidad, de salir de un lugar ya con luces, con buen equipo de sonido, con gente que está adelante, con pastores que pueden apoyar, y que de pronto solo me voy a dedicar a estar apoyando en algunas áreas, a conversando con algunas personas, entonces obviamente no hubiese sido obediente al Señor y sobre todo no hubiese visto todas las bendiciones y bondades que hoy en día somos testigos allí en la Iglesia Alianza El Polo. Pero Dios nos está llamando a que tengamos esa convicción de su llamado y obedecer. Un plantador de iglesia también debe vivir siempre en un enfoque profundamente espiritual. ¿Sabes? Te digo algo. Yo creo, de manera muy convencida y precisa, que muchos de nosotros seguimos creyendo que no tenemos un llamado para poder ser parte de la obra del Señor o para involucrarnos en el ministerio, no porque Dios no nos ha llamado, sino porque no estamos tan cerca de Él como para escucharlo claramente. ¿Me explico? No estamos tan cerca de Dios como para escuchar su voz. Dios te está llamando hace rato. Escúchame, si yo llamo ahorita al hermano que está allá afuera en seguridad, puede que él no escuche. Está en la iglesia, pero puede que no escuche. Y sabes, muchos de nosotros estamos así en nuestra vida espiritual. Estamos tan lejos de Dios aún. No estamos con Dios, estamos cerca de Dios, pero no podemos escuchar que Él nos está llamando. Y puede que Dios te esté llamando ahora. Puede que Dios te haya llamado hace mucho tiempo ya, pero aún permanezcas en desobediencia y te rehúses a ser obediente a su llamado. Pero te digo en el nombre de Jesús, si Él te está llamando y si necesitas acercarte más a Él para escucharle mejor, acércate. Porque lo mejor que puedes hacer en esta vida es ser obediente a Dios y disfrutar de los planes que sí tiene para ti. Porque las cosas que tú haces en esta tierra muchas veces pueden ser nuestros propios planes. Pero la palabra del Señor dice que sus planes son mejores que los nuestros y sus caminos más altos que los nuestros. Y si algo quiero hacer en esta tierra es hacerle caso a Dios y obedecer para que Él cumpla su voluntad en mi vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si tú quieres ver gloria de Dios en ti, necesitas acercarte a su presencia. Acércate delante de Él. Sabes, obedecer al llamado implica morir a ti mismo para seguir a Cristo. ¿Cuántos han hecho esta oración en algún momento? Señor, quiero morir a todo lo que soy, a todo lo que tengo, mis sueños, mis deseos. Y quiero que solamente tú vivas en mí. Tú dirige mis pasos. Tú dirige mi camino. Tú dirige mi andar, Señor. Que no sea yo, sino tú, Señor, en mí.
Mira lo que dice la palabra en Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis en el nombre del Padre, Él os lo dé. ¿Sabes por qué muchas veces no recibimos lo que le pedimos al Padre? Porque no estamos llevando el fruto que Él tiene para nosotros. Porque puede que no estemos en el camino correcto. Porque puede que estemos viviendo nuestras propias vidas pensando de que nosotros elegimos seguir a Jesús cuando Él nos eligió a nosotros. Y si tú estás aquí, escúchame, es porque en su infinita gracia, en su soberana voluntad, Él puso sus ojos sobre ti y te dijo: quiero que seas mi hijo, quiero que seas mi hija, quiero que me sirvas y quiero que tú vengas delante de mi presencia. Es lo que el Señor a todos nos está llamando. Por eso estamos aquí. No porque nosotros decidimos un día venir a la iglesia y pasar por esas puertas y sentarnos en este lugar. Dios tiene un plan más grande del que imaginas. Dios quiere que lleves mucho fruto y que tu fruto, escúchame, permanezca. Permanezca, es decir, que se mantenga perenne en ese lugar en tu vida, en tu corazón. Pero necesitas estar en el lugar correcto. Pregúntate si estás siendo obediente al llamado. Sabes, el perfil de un plantador es este. El primer punto: obedece al llamado. Obedece al llamado. Segundo, sensible a la necesidad. El versículo 23 dice: Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, dice, se regocijó. Sabes, estuve buscando un poco más sobre la traducción al original en el griego, sobre esta frase o esta expresión de y vio la gracia de Dios. ¿Y sabes lo que dice de forma muy textual? Dice, habiendo visto, escúchame, es un presente continuo, pasado continuo, perdón, habiendo visto la bondad inmerecida, es decir, de todos los que habían pecado, habiendo visto cómo este mar de gente perdida había sido alcanzada con el evangelio, dice, él se llenó de gozo. Él se llenó de gozo. Es decir, Bernabé experimentó una carga en su corazón por esas personas perdidas, pero luego dijo, qué alegría que ahora conozcan al Señor. ¿Sabes? El perfil de un plantador de iglesias es este segundo punto. Debe ser sensible a la necesidad. Y sabes, no te voy a hablar de algo muy lejos, muy extenso. No te voy a hablar de algo que está muy de repente lejos de ti mismo, porque muchos de nosotros podemos llegar a ser más sensibles por personas que desconocemos que por nuestra propia familia. Y sabes, te digo algo, la primera iglesia a la que necesitas atender, a la que necesitas servir y amar, es tu propia casa. Tu propia casa. Necesitas estar atento a la necesidad. Sabes, un plantador ve el mundo como un gran campo de siembra. No lo ve como un lugar para hacer negocio solamente o para ganar dinero o para poder vivir la vida y disfrutarla, sino lo ve como un gran campo de siembra, como una gran oportunidad que Dios nos da para poder hacer algo por la necesidad que existe hoy en día, por la perdición que hoy en día se vive, por la perdición que hay hoy día allá afuera. Cuando yo llego a la iglesia, a mí me gusta muchísimo hacer esto en estas últimas ocasiones, lo he estado haciendo. Entro al salón de niños que tenemos a un costado y pongo mi mano en el vidrio que da justamente a toda la avenida Encalada, donde están muchas casas y alrededor está la embajada de Estados Unidos. Y pongo mi mano antes de comenzar el servicio y le digo, Señor, ten compasión de estas personas. Ten compasión de estas personas. Quizá creen tenerlo todo, pero aún no te tienen a ti. Ten compasión por ellos. Y sabes, nosotros no debemos ser indiferentes a la necesidad del pobre, del desamparado. Yo no te voy a decir que alimentes a todos los pobres, que ayudes a todos los que están abandonados, desamparados, quizá en la calle, pero Dios sí ha puesto a personas a tu alrededor, en tu entorno, por las que puedes hacer algo, por quienes puedes hacer la diferencia. Un plantador no evita el trabajo difícil, sino que lo enfrenta. Sabes, cuando Bernabé llega a este lugar, él se encuentra con nuevos creyentes. ¿Te has topado con nuevos creyentes? ¿Hacen todo bien o cometen errores? Cometen errores, ¿cierto? Y aún mucho más que de repente los que un poco ya maduraron en la fe. Pero sabes, Bernabé es sensible a su necesidad. Él ve que están aprendiendo, él ve que necesitan aún seguir creciendo. ¿Tú crees que podríamos imaginar a un Bernabé que los está condenando? Que les está diciendo, oye, todavía no has cambiado esto, de nuevo sigues así, de nuevo haciendo esto de nuevo viviendo de la misma forma, de nuevo hablando así. En lugar de ser sensible a su necesidad y ayudarlos, los estaba condenando. Y muchos de nosotros en casa, en la familia, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros hijos, con la familia extendida, a veces somos más duros e insensibles y nos falta compasión. Nos falta compasión para amarlos aún a pesar de sus errores, aún a pesar de sus defectos. Y un verdadero plantador no evita ese trabajo difícil, sino que lo enfrenta y lo enfrenta con sabiduría.
Tienes que enfrentar todos esos desafíos con sabiduría. Y sobre todo, un plantador se goza con la transformación de vidas. Sabes, yo no sé si te pasa, pero deberíamos alegrarnos, deberíamos celebrar cada vez que alguien llega delante de los pies del Señor y se arrepiente y escucha el mensaje de salvación y lo recibe en su corazón, porque esto ha transformado por completo a ese ser humano. ¿Sabes? Bernabé llega a este lugar y ve toda esta conmoción, ve todo este cambio. ¿Tú crees que él estaba pasivo en ese momento? ¿Tú crees que él estaba aburrido? Él estaba, bueno, ya pues sí, unos 2, 3 creyentes, unos 5 o 10, ¿qué diferencia hacen? Él se regocijó. No sabemos cuántos de repente, dice que había muchos, pero no dice cuántos exactamente, pero dice que él se regocijó, se alegró porque un plantador, escúchame, se goza con la transformación de vidas. ¿Qué estás haciendo por alcanzar a los tuyos? ¿Qué estás haciendo por alcanzar a los tuyos? Porque un plantador no puede tener un corazón sensible por desconocidos, donde plantará una iglesia y no tenerlo por su propia familia. Sabes, a mí me gusta muchísimo la sensibilidad que hubo en el corazón de mi esposa por su propio padre, por su papá biológico. Él no conocía al Señor, era muy reacio al evangelio, pero desde que la conocí cuando éramos amigos, ella siempre me contaba que oraba por su papá, siempre. A mí me impactó muchísimo eso, porque de pronto por parte de mi familia, la mayoría de ellos habían escuchado del Señor, o muchos de ellos ya eran creyentes, y pues no era algo como que necesitaba hacerlo de manera tan constante o tan perenne, porque ellos estaban involucrados, estaban en la obra del Señor. Y cuando ella me dijo eso, yo me sentí muy impactado. Y sabes, ella oraba constantemente, todo el tiempo. Cuando le preguntaban qué pedido de oración tenía, ella decía, quiero que mi papá se convierta al Señor, quiero que él conozca a Dios, quiero que él tenga un encuentro personal con Jesús y rinda su vida. Y sabes, oramos, comenzamos a hacerlo desde que éramos novios, incesantes, orando por su vida, orando por su familia, orando por todo lo que Dios podía hacer en ellos, para que transforme su corazón, para que cambie su vida, para que pueda cambiar también su forma de pensar, para que pueda abrir su corazón. Y sabes, mientras estuvimos orando y siendo sensibles a esa necesidad, ¿qué crees que pasó? Dios escucha la oración. Dios ve la sensibilidad y tiene compasión de nosotros también. Y sabes, su padre el año pasado en este mismo lugar estaba delante aquí entregando su vida a Jesús y diciéndole al Señor que le declaraba como su único Dios y Salvador. Pero eso pasa cuando nosotros somos sensibles a la necesidad, a la transformación de esas vidas. ¿Qué personas ahora vienen a tu mente, a tu cabeza, que necesitan conocer a Jesús, que están tan cerca de ti, pero a la vez tan lejos de Jesús? Y supuestamente tú y yo somos mensajeros de Cristo. ¿Qué está saliendo de tu boca? ¿Qué estás compartiendo con tus labios? ¿Qué estás hablando? Si no estás hablando de Jesús, ¿de qué lo estás haciendo? ¿Y de qué manera ellos no están siendo transformados? Porque estoy seguro de que tienes a alguien, por lo menos a uno, por el que necesitas ser sensible para orar y para pedirle al Señor por la transformación de su vida. La palabra del Señor en 1 de Juan capítulo 4, versos 20 al 21 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Te pregunto, ¿estás amando a tu hermano? ¿Estás amando a tu padre, a tu madre? ¿Estás amando a tus hijos? ¿Estás amando a las personas que Dios ha puesto en tu entorno alrededor para que tú seas sensible? ¿O estás siendo indiferente? Vienes todos los domingos, te arreglas a la iglesia, vienes aquí, te sientas a escuchar un mensaje, pero ellos siguen allá afuera perdidos, condenados a una eternidad en el infierno. Porque eso es lo que va a pasar. Y sabes, los tiempos finales no están lejos, están muy cerca. Y si nosotros no estamos atentos y somos sensibles a la necesidad que hoy en día tiene el mundo y por sobre todo nuestra propia familia, si no estamos ni siquiera haciendo el esfuerzo, Dios sí nos va a pedir que demos cuenta, porque no hicimos lo que debimos. No hicimos lo correcto y no cumplimos mostrando ese verdadero amor con nuestro hermano. Porque si amas a Dios, debes amar también a tu hermano. Y ese amor implica corrección, ese amor implica exhortación, ese amor implica un consejo sabio y oportuno. Y por último, este tercer punto, comprometido con la misión, el perfil de un plantador. El versículo 23, la segunda parte dice, y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor.
Me gusta cómo lo traza Bernabé de esta manera tan clara y les dice esto a ellos, porque estoy seguro de que él lo había practicado primero en su vida. Les dice, tienen que ser fieles al Señor, tienen que permanecer sirviendo al Señor, tienen que permanecer amando al Señor, tienen que permanecer en sus caminos en todo tiempo. Un plantador está comprometido con la obra de Dios. ¿Sabes? No puede haber un siervo de Dios, plantador de una iglesia, que diga que no, yo sirvo en mi casa solamente, yo no voy a servir en la iglesia, yo sirvo solamente a mi propia familia, yo no necesito estar el domingo es para escuchar. El domingo no solamente es para escuchar. Escúchame, nosotros, si tú y yo estamos viniendo a la casa del Señor solo para recibir, estamos cometiendo el más grave error en nuestras vidas, porque Dios te trae aquí para recibir, pero también para dar. Escúchame, Dios te trae a este lugar para recibir, pero también para dar. No, sí, pastor, yo doy mis diezmos, mis ofrendas. No. Eso es lo mínimo. Eso es lo mínimo que puedes dar. Pero más importante para Dios es tu corazón. Son tus fuerzas, es tu tiempo, es tu servicio, es tu compromiso con Él en su obra. Un plantador está comprometido con la obra de Dios. Por eso Bernabé le dice a estos nuevos creyentes, le dice, permanezcan fieles al Señor. No les dice permanezcan fieles en la obra, en la iglesia. No, porque el compromiso no es con el hombre. ¿El compromiso con quién es? Con Dios. Tú y yo no le servimos al pastor, no le servimos al equipo, no le servimos a los ministerios. Tú y yo tenemos el privilegio y la honra de servirle a Dios. Y por eso es lo que hacemos lo que hacemos. Por eso es que hacemos lo que hacemos. Yo puedo estar enfermo, yo puedo estar mal, puedo tener mucho dolor en mi estómago, puedo tener a mi esposa en casa, puedo tener a mi hija enferma, pueden haber muchas cosas, pero yo nunca voy a dejar de servir a Dios. Porque no lo hago por mí mismo, no lo hago por los demás, sino lo hago porque el Señor nos ha entregado una responsabilidad. Y a veces hay sacrificios que hay que dejar. Lo pensé muchas veces hoy en día para poder dejar a mi esposa en casa con mi hija, sabiendo de que ella estaba un poco mal todavía. Claro que sí, pero tengo que obedecer al llamado, tengo que ser sensible a la necesidad y tengo que comprometerme con la misión. Es un desafío, es un reto, sí. Puede parecer lo más lógico, no, tú tienes que ocuparte de tu familia, está bien, me voy a ocupar con mi familia cuando salga de este lugar. Sé que ahora Dios está ocupándose de mi familia en casa, pero tengo que estar comprometido porque mi compromiso no es con la obra, es con Dios. Un plantador sabe que todos pueden fallar, pero Dios nunca falla. ¿Sabes? Este es el problema que hoy en día está atravesando mucho la iglesia en estos tiempos. Muchos de nosotros nos sentimos decepcionados, desanimados, nos sentimos desilusionados porque vemos fallas, vemos errores en la iglesia. Te pregunto, ¿la iglesia es perfecta? No es perfecta. Para aquellos que dicen, ay sí, mira, y va a la iglesia. ¿Qué tiene? Hay mucha gente que va a la iglesia. Eso no es un símbolo, de repente un indicador de que su vida es perfecta y no hay ningún problema. Todos los que venimos aquí a esta iglesia sabemos de que estamos aquí porque necesitamos más de la bondad de Dios en nuestras vidas. Y necesitas recordar de que todos pueden fallar en algún momento. Todos te pueden decepcionar, te pueden desanimar, desalentar, pero hay uno que nunca falla y ese es nuestro Dios. Y cuando Él nunca falla o porque Él nunca falla, entonces nosotros seguimos aquí metidos, involucrados, comprometidos en la obra. Un plantador anima a los demás a permanecer en Cristo. ¿Te imaginas a alguien que diga, un obrero, un plantador, un hermano que tiene el deseo, el sueño de poder avanzar, de seguir adelante, que diga, no, mira, ¿sabes qué? La verdad es que no me fue tan bien en esa iglesia, mejor hay que probar otra cosa, mejor hay que ir a otro lugar. En lugar de animar, está desanimando a permanecer en Cristo. Y nosotros debemos ser buenos siervos, fieles, que animen a los demás a perseverar. Y lo cuarto es, un plantador siempre promueve el servicio al Señor. Por favor, ten cuidado con esas personas que te pueden decir, ¿sabes qué? Mira, en esta temporada mejor no sirvas porque tienes que dedicarte solo a ti, pero ¿en qué parte de las Escrituras podemos ver de que nosotros tenemos que alejarnos de Dios para estar más con Dios solamente? A veces necesitamos también estar en ese lugar, en el meollo, en el fuego y dejar que Dios nos pruebe y sobre todo que nos muestre más de su gloria y su bondad. Van a haber momentos en los que sí, de pronto necesitamos ordenarnos, necesitamos organizarnos, pero el deseo de Dios es que tú y yo sirvamos y a través del servicio vamos a ver muchas bendiciones en nuestras vidas también. Porque Él no es deudor de nadie, amén.
Él no es deudor de nadie. Y Él va a ver la disposición en tu corazón. Él va a ver el deseo de tu corazón de poder ponerte delante de su presencia y rendirte por completo a poder hacer su obra. El compromiso debe ir siempre en ascenso, nunca en descenso, por favor. El desafío de plantar una iglesia siempre ha sido grande. Ustedes vienen aquí y de pronto es más fácil para aquellos que quizás no están sirviendo aún, se sientan y están cómodos y todo lo demás, pero los primeros meses cuando estábamos allí en el pueblo, yo llegaba, abría la puerta del lugar de reunión y me preguntaba dónde estaban todos los servidores. Y me di cuenta de que yo era el único. Entraba y tenía que instalar todo el equipo de sonido, organizar todo, tenía que salir 2 horas antes de mi casa para poder tener el espacio de poder organizar todo, pero ese es el sacrificio. Muchos de nosotros nos acomodamos a una vida cristiana que no es en realidad una vida de servicio a Dios y que necesitamos transformarla por un compromiso más profundo en la obra de nuestro Señor. Es importante que nosotros seamos siervos útiles en su reino. Siervos útiles en su reino. Te pregunto, ¿qué estás haciendo por la obra de Dios? ¿Qué estás haciendo por su obra? ¿De qué manera te estás involucrando? ¿De qué manera estás participando? ¿De qué manera te has comprometido en esta casa? Si dices ser un miembro de Cono Norte Callao, si dices ser parte de esta gran familia, ¿qué estás haciendo por esta familia también? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás sirviendo? ¿Estás honrando a Dios con todos tus bienes, con tu tiempo, con tus recursos, con tus dones, con tus talentos? Hay muchas cosas, mi hermano, por hacer, no solo plantar iglesias. Tenemos un nuevo local, necesitamos especialistas, necesitamos recursos también financieros, necesitamos de repente cosas para los niños, no lo sé, para los jóvenes. Hay mucho movimiento en este lugar. Dios nos ha dado un dinamismo tan fuerte, pero debemos comprometernos en la obra del Señor. Nunca nadie estará de más. Todos son necesarios. Todos. Y todos pueden ser útiles en la obra del Señor. Conclusión. Quiero ir terminando con esto. No se trata del tiempo ni de la experiencia. Muchos de nosotros creemos que necesitamos mucho tiempo en la fe o muchos años de experiencia para poder ser plantadores de iglesia. Y lo cierto es que nada de esto es algo que funciona solo de esa manera. Porque yo soy testigo y yo mismo puedo ser testimonio de que no tengo todo el tiempo que necesité y tampoco tengo toda la experiencia que requiero. Pero ¿sabes qué sí le dije al Señor? Yo recuerdo esto claro, porque mi papá fue a presentarme, no sé si fue la fecha de lanzamiento, el 3 de diciembre. Y estábamos al final haciendo una oración y él dijo, Josías, ves aquí toda esta gente, algunos que han venido invitados, y ahora ellos se van a ir y te vas a quedar solo. Y bueno, las sillas no son tuyas porque es del hotel. El local no es tuyo porque es del hotel. El equipo de sonido en ese tiempo tampoco era nuestro porque no lo teníamos. Te vas a quedar sin nada. Un poco malo, ¿no? Pero me di cuenta a dónde me estaba llevando. Dios lo estaba usando para algo. Y me di cuenta, es cierto. Y me hace una pregunta interesante. Me dice, si tuvieses que pedirle a Dios algo, ¿qué le pedirías? No tienes absolutamente nada, pero si tuvieses que pedirle algo a Dios, ¿qué le pedirías? Y sabes, yo tenía vergüenza en mi corazón de decirle esto, pero le dije algo muy importante, porque sentí que era algo que necesitaba compartir con la iglesia. Le dije, si algo le pido a Dios, es que me dé la sabiduría que aún no tengo. Y sabes, cuando le dije eso al Señor, en respuesta a mi padre, sentí que todo comenzó. Porque te digo, no era quizá el más indicado, quizá no era la persona más preparada, pero sí algo entendí claramente. Si uno se rinde por completo, en absoluto delante de la presencia del Señor, Él puede hacer lo que sea, cuando quiera y como sea. No necesitas nada más. Solo 2 cosas: un corazón dispuesto y la llenura de su Espíritu Santo. Eso es más que suficiente. Más que suficiente para que Dios cumpla sus propósitos en tu vida. Y yo lo estoy entendiendo ahora. ¿Sabes? Tengo que guiar a gente que es mucho mayor que yo, que me dobla la edad. Acabamos de celebrar un aniversario de casi 50 años en el grupo. Una hermana que, aunque no me lo crean, tiene 99 años que va a la iglesia. Esa hermana de 99 podría ser mi pastora, hermano. Pero ¿sabes qué? Yo le he pedido al Señor que me dé esa sabiduría.
Y he visto cómo Él está haciendo su obra a través de mi vida. No por mi capacidad, no por mis fuerzas, no por mi talento ni mi habilidad, sino porque su gracia es más grande que cualquier otra cosa. Porque su poder es más grande que cualquier otra cosa. Y veo cómo Él está restaurando matrimonios. Veo cómo Él está acercando a jóvenes a los caminos del Señor. Veo cómo Él está restaurando relaciones. Veo cómo Él está transformando el corazón duro de algunos de ellos para poder hacerlos blandos. Un corazón de carne. ¿Sabes? Veo la gloria de Dios. No por mi tiempo, ni por mi experiencia, ni por mis fuerzas, sino que estoy seguro por mi fe en Cristo Jesús y mi rendición absoluta al único que es capaz de hacer todo lo imposible posible. Mira lo que dice. Mira lo que dice el versículo 24, y con esto termino. De Bernabé dice: porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Sabes, yo quiero ver y quiero seguir viendo a gente agregándose y añadiéndose a esta casa de Cono Norte Callao. Quiero ver a gente agregándose y añadiéndose a la iglesia del Polo también. Pero sabes, necesitamos más de este tipo de hombres y mujeres buenos, llenos del Espíritu Santo y de fe. Y sabes, Dios quiere prepararte para ello. Quiere usarte como un instrumento de bendición, porque un plantador nunca dejará de usar la semilla que ha recibido. Dios te ha dado su palabra y ahora necesitas seguir plantándola en el corazón de muchos que lo necesitan. Amén. Ahí donde estás, ponte de pie y vamos a orar al Señor. Hola, gracias por mirar este video. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Quiero animarte a darle like si te gustó el video, hacer un comentario y por supuesto compártelo para que juntos podamos ser de bendición para nuestra ciudad, para nuestra nación y para el mundo entero. Que Dios te bendiga.